Ya. Ya. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad mi grupo ha identificado lo que es el método de análisis, los resultados y la realidad problemática de este artículo de contaminación por metales en aire, sedimentos viables y suelo en una zona de alto tráfico vehicular. Ya, en el método de análisis, para la parte experimental, se realizó una colección de muestras en dos periodos. En el 2004, el tiempo húmedo, que se dio en noviembre; 2015, tiempo seco, que se dio en enero-febrero. Para el tratamiento de las muestras y sedimentos, las muestras sólidas secas fueron digeridas por triplicado, empleando el método de digestión ácido a presión atmosférica. Previo a eso, se hizo el análisis de la muestra y la estandarización del método analítico. Bien, dentro de los resultados se han subdividido. En primera instancia encontramos las condiciones meteorológicas durante el periodo. En este proceso se tomó en cuenta el primer cuadro. Hablándole un poco más del resumen, indican de que las mediciones se realizó en distintas épocas climatológicas, como ya le habría mencionado con anterioridad mi compañera. En este caso, en ambas épocas, la humedad excedía un 70%. Esto generaba lo que son problemas de dispersión de luz. Las partículas presentaban un cambio, convirtiéndose en niebla, disculpen, y con ello aparecían las contaminaciones secundarias peligrosas. Otro dato muy importante es de que la temperatura y la humedad son desiguales a la variabilidad significativa. Siguiente, por favor. El otro punto son los niveles de partículas inhaladas de de PM10. En este caso, nos hemos enfocado en el cuadro número 2, teniendo como un criterio de este cuadro que las zonas de emisiones resultaron mayor al 50% en épocas de lluvia y un 90% de su emisión en épocas de sequía. Zonas de dispersiones son igual a una diferencia significativa. En todo el año dominan los patrones uniformes, o sea que su variabilidad es mínima. Las concentraciones más altas se originan en las épocas de sequía. El PM10 no presentó una variación estacional significativa. Siguiente, por favor. El siguiente punto que se va a tomar son el contenido metálico de las partículas inhaladas de PM10, sedimentos viables y suelos. Con ello tenemos un subtema que se denomina contenido metálico de PM10. Aquí nos estamos enfocando en el cuadro número 3, teniendo como un resumen que en este caso los niveles de plomo los niveles de plomo se marcaron por emisiones vehiculares. La diferencia más pronunciada tanto de plomo como el níquel es en comparación con el zinc. En este caso, para PM10, la zona de referencia presentan concentraciones muy por debajo que en las zonas de emisión y dispersión, y la mayor concentración de zinc es de 60 a 85.7 veces más que la zona de emisión y dispersión. Siguiente, por favor. El otro subtema es el contenido metálico en sedimentos viables y suelos. En este caso nos estamos enfocando en el cuadro que se puede visualizar en pantalla. Cabe recalcar de que el análisis de este cuadro es que las concentraciones metálicas tanto de zinc como de cromo, níquel y plomo se tomó como muestreo en sedimentos tanto viables como en suelos, así como también en la zona de referencia, en la zona 0. La concentración va de forma decreciente, como se puede ver aquí. En este caso va de forma decreciente en los suelos y sedimentos. En tanto, el plomo como el zinc obtuvieron concentraciones significativamente elevadas. En este caso, no, bueno, siguiente, por favor. Bien. En este cuadro, en la calidad de aire por partículas de PM10, que nos enfocamos en el cuadro número 6,
La síntesis nos indica la siguiente, de que la concentración obtenida en la zona de dispersión presentan un promedio anual cercano a lo establecido por el EPA, ¿no? Los niveles de PM10 no sobrepasan la regulación diaria. Los niveles de plomo y níquel exceden estándares establecidos por la OMS y con esta investigación se puede promover las normas ambientales para níquel, plomo y PM10. Lo que en sí se puede rescatar de este informe es de que tratan de que los niveles de níquel y plomo puedan ser partes de las normativas ambientales en Venezuela como consideración de del material particulado, el PM10. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los límites permitidos para muestras de sedimentos y suelos. Bien, en este caso nos estamos enfocando en el cuadro número 7. La síntesis de esto señala de que los valores tanto de plomo como de zinc en sedimentos y suelos sobrepasan los niveles establecidos a la norma ambiental. En este caso se representa porque es un suelo de alta contaminación. Los niveles de níquel y cromo se encuentran muy por debajo de lo estipulado de la norma. En este caso, los niveles de níquel, zinc y plomo han sido detectados en partículas inhaladas, en partículas finas inhaladas, en proceso de temperaturas elevadas y transportes vehiculares. Siguiente. Siguiente. Apreciación crítica. La contaminación por metales pesados en aire, sedimentos y suelo causados por procesos antrópicos, según los autores, Saskia 1998, Fernández et al. 2000, son producto de la actividad industrial y el tráfico automotor. Asimismo, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, al presentar un drástico crecimiento urbano, se generó un incremento de metales pesados por las múltiples actividades realizadas, por lo que el análisis estadístico de esta investigación, al seleccionar adecuadamente la zona de monitoreo, se pudo confirmar que la principal fuente de emisión de los contaminantes es el parque automotor, coincidiendo así con los autores. En Venezuela, el plomo fue el principal contaminante emitido por el parque automotor a causa del uso de gasolina con plomo. Sin embargo, en 2005 se dejó de utilizar este tipo de combustible. En países como Estados Unidos, Japón y otros europeos, se restringió el uso de dicho combustible, por lo que las concentraciones de plomo fueron disminuyendo en las zonas urbanas, según el autor Hunk en 1994. Sin embargo, el presente estudio afirma que en Venezuela, a pesar de dejar de utilizarse la gasolina plomizada, en zonas de alto tráfico vehicular, las concentraciones de plomo continúan siendo altas, superando los estándares anuales establecidos por Estados Unidos, Europa, y a pesar de que no excede el establecido por la UCEPA, los valores se encuentran cercanos al límite. La contribución del tráfico motorizado a la contaminación del aire es ampliamente reconocida, pero relativamente pocos estudios han analizado el estado de salud respiratorio de los sujetos que viven cerca de las zonas urbanas. Los resultados indican que la exposición a la contaminación del aire relacionada con el tráfico, en particular las partículas de plomo, zinc, níquel, cromo, son aerotransportados, observándose mayormente concentraciones en la zona de emisión que en la dispersión, afectando a los que viven cerca de las autopistas principales. Sin embargo, aún sabiendo que los niveles hallados de plomo y zinc están por encima de los límites permitidos por el decreto 2635 de la normativa venezolana y la EP, se confirmó finalmente que la principal fuente de emisión de los contaminantes es el parque automotor. Gracias.